Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y especialmente en el fandom de las parejas de ficción que se vuelven realidad, ¿o no? Y es que hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas que nos regalaron una química explosiva en Erkenci, pájaro soñador, pero cuya relación, o más bien, el final de su posible relación, ha sido objeto de mucha especulación. El título lo dice todo, porque Demet Özdemir abandonó a Can Yaman en un mal momento. La verdad. Y sí, hoy vamos a intentar desentrañar esa verdad, o al menos, lo más cerca que podamos estar de ella, basándonos en información pública, entrevistas, rumores y por supuesto, el contexto de lo que sucedió en ese momento. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el drama turco, y a analizarlo a fondo. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, como muchas historias de amor de telenovela, comenzó en la pantalla. Erkenci fue un éxito rotundo, y la química entre ellos era innegable. Las miradas, las sonrisas, las escenas románticas. Todo parecía indicar que la magia traspasaba la pantalla. Los fans, como es natural, comenzaron a soñar con que esa relación se trasladara a la vida real. ¿Y saben qué? Durante un tiempo, todo parecía apuntar a ello. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente. Fotos juntos fuera del set, declaraciones ambiguas, gestos que parecían confirmar lo que todos querían creer. Y es que la realidad muchas veces se confunde con la ficción, sobre todo cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte en el trabajo. Sin embargo, la situación, al parecer, no era tan sencilla como se veía desde fuera. En este punto es importante aclarar que ninguno de los dos actores ha confirmado explícitamente una relación sentimental. Todas las afirmaciones sobre su relación son en base a lo que los medios y los fanáticos han especulado, por lo que es importante abordarlo con precaución. Pero basados en las declaraciones, los hechos y los rumores, hay varias aristas que salieron a la superficie, que vale la pena analizar. Una de las primeras cosas que hay que entender es que el éxito de Erkenci y, por extensión, el de Can Yaman y Demet Özdemir, fue algo repentino y abrumador. De la noche a la mañana, se convirtieron en estrellas internacionales. La fama trae consigo muchas cosas buenas, pero también muchos desafíos. La presión mediática, el asedio de los fans, la falta de privacidad. Todo esto puede poner a prueba cualquier relación, especialmente una que está empezando. *** El ascenso meteórico y la presión de la fama ***. El éxito de Erkenci fue un fenómeno. La serie, con su mezcla de comedia romántica, escenarios idílicos y por supuesto, la química innegable entre Demet y Can, capturó la atención de audiencias en Turquía y en todo el mundo. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y por supuesto, el ferviente deseo de que la relación en pantalla se hiciera realidad fuera de ella. Pero el éxito, como un fuego voraz, también consume. La fama, con su brillo deslumbrante, proyecta sombras. La presión mediática se intensificó. Cada movimiento de los actores era escrutado, analizado y comentado. Los paparazzi los acechaban, capturando fotos y alimentando los rumores. Las entrevistas se centraban más en sus vidas personales que en su trabajo. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba aún más. Para Demet y Can, esta transformación fue radical. Ambos eran actores talentosos y con experiencia, pero el nivel de exposición y el escrutinio que enfrentaban eran completamente nuevos. La falta de privacidad se convirtió en una constante y cualquier gesto, cualquier comentario, era interpretado y reinterpretado por los medios y los fanáticos. Es fundamental entender que este tipo de exposición puede ser extenuante, incluso para las personalidades más fuertes. La necesidad constante de estar disponible para los fans, de mantener una imagen pública impecable, de lidiar con los rumores y las especulaciones, puede afectar la salud mental y emocional. Can Yaman, el ídolo y las críticas ***. Can Yaman en particular experimentó un crecimiento exponencial en popularidad. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo convirtieron en un ídolo para millones de personas en todo el mundo.
Su personaje en Erkenciskus, un publicista carismático y enamoradizo, encarnaba el ideal romántico para muchos. Sin embargo, este mismo éxito también parece haberle generado algunos problemas. Mientras su fama se disparaba, comenzaron a surgir críticas hacia su comportamiento. Algunas de las acusaciones, basadas en el comportamiento que muchos catalogaron como arrogante y egocéntrico, comenzaron a generar controversia en la prensa y en las redes sociales. Se le acusaba de ser inaccesible con la prensa, de no ser considerado con sus compañeros de trabajo y, en general, de tener una actitud poco profesional. Es importante señalar que estas críticas no provinieron únicamente de medios sensacionalistas o de detractores. Muchas de ellas surgieron de fuentes consideradas serias y respetables dentro de la industria del entretenimiento turco. Se mencionaba su supuesta dificultad para aceptar críticas, su tendencia a controlar su imagen pública de manera obsesiva y, en algunos casos, su trato distante con los fans. La popularidad, por muy gratificante que sea, puede ser una trampa. Puede llevar a la complacencia, a la creencia de que uno es intocable. El ego puede inflarse y la capacidad de autocrítica puede disminuir. En el caso de Can, las críticas parecían apuntar a que su éxito había influido en su comportamiento, y no necesariamente de manera positiva. *** Demet Özdemir, la distancia y las señales ***. Mientras Can Yaman se encontraba en el ojo del huracán por estas críticas, Demet Özdemir, quien hasta ese momento había mantenido una imagen más discreta y positiva, comenzó a tomar distancia. Los rumores de su supuesta relación se enfriaron. Ya no se les veía juntos tan a menudo. Y lo más importante, Demet comenzó a emitir señales que parecían indicar que no estaba de acuerdo con la situación o, al menos, que no quería verse involucrada en ella. Este es el punto crucial de la historia, el momento que generó el debate y las especulaciones sobre un posible abandono. Muchos interpretaron que Demet, al distanciarse de Can, lo estaba abandonando en un momento de necesidad. La opinión pública estaba dividida. Los fans de la pareja se sintieron decepcionados, mientras que otros defendían la postura de Demet, argumentando su derecho a tomar sus propias decisiones. Las señales que emitió Demet fueron sutiles, pero claras para quienes estaban atentos. Dejó de hacer comentarios ambiguos sobre su relación con Can. En las entrevistas se enfocó en su trabajo y en sus proyectos personales. En las redes sociales evitó publicar contenido relacionado con Can o con Erkenciskus. Su imagen pública se volvió más independiente, menos asociada con la de Can Yaman. Es importante recordar que en este contexto, Demet estaba construyendo su propia carrera y su propia identidad. Ella no era simplemente la coprotagonista de Can Yaman. Era una actriz talentosa con sus propios proyectos y ambiciones. Era natural que quisiera enfocarse en su crecimiento profesional y en mantener una imagen pública que le permitiera alcanzar sus objetivos. ***, abandonó Demet a Can. Un análisis multifacético ***. La pregunta central, la que da título a este vídeo, es si Demet Özdemir abandonó a Can Yaman en un mal momento. La respuesta, como ya anticipé, no es simple. Para analizarlo, debemos considerar una serie de factores. 1. La ausencia de una confirmación oficial ***, como ya se ha mencionado, ni Demet ni Can confirmaron públicamente una relación sentimental. Esto es crucial. Sin una declaración oficial, es difícil acusar a Demet de abandonar a Can, ya que no tenían un compromiso público que la obligara a permanecer a su lado en momentos difíciles. Las especulaciones de los fans y los medios no pueden sustituir un acuerdo formal entre dos personas. 2. La presión de la fama y el impacto en la relación ***. La fama, como ya se ha explicado, puede ser un arma de doble filo. La presión mediática, el escrutinio constante, la falta de privacidad, todo esto puede afectar cualquier relación, incluso una que es sólida y duradera. Para una relación que está comenzando, estos desafíos pueden ser aún más difíciles de superar. Es posible que Demet y Can, al enfrentarse a esta presión, hayan descubierto que no eran compatibles para sobrellevarla juntos. 3. Las críticas al comportamiento de Can ***. Las críticas al comportamiento de Can, aunque pueden ser subjetivas, fueron un factor importante en la situación. Si Demet no estaba de acuerdo con la forma en que Can estaba manejando su fama, o si sentía que su comportamiento estaba afectando negativamente su propia imagen, era natural que quisiera tomar distancia.
No es responsabilidad de nadie permanecer al lado de otra persona si siente que esa relación es perjudicial para su bienestar. 4. *** La libertad de elegir *** Lo más importante es que cada persona tiene derecho a elegir cómo y con quién quiere relacionarse. Demet tenía derecho a tomar decisiones basadas en sus propias necesidades y prioridades. Si sentía que la relación con Can ya no era sana o positiva para ella, tenía derecho a alejarse. La amistad, el amor y cualquier tipo de relación interpersonal deben ser consensuales y basadas en el respeto mutuo. Nadie está obligado a mantener una relación por obligación, especialmente si ésta le genera malestar. 5. *** El rumbo de las carreras *** Después de la serie, ambos actores tomaron caminos diferentes. Demet a su manera consolidó su carrera, protagonizando proyectos importantes y construyendo su propia imagen. Can a su vez continuó su carrera, explorando nuevos horizontes y enfocándose en proyectos internacionales. El hecho de que cada uno haya seguido su propio camino profesional sugiere que, tal vez, sus prioridades y sus objetivos no estaban alineados. *** El contexto profesional y la imagen pública ***. Otro factor importante a considerar es el contexto profesional de ambos actores. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es crucial. Los actores deben ser conscientes de cómo se perciben y cómo sus acciones pueden afectar sus carreras. En el caso de Demet, su decisión de distanciarse de Can pudo haber estado influenciada por su deseo de proteger su propia imagen. Si sentía que la situación de Can podría perjudicar su reputación, era lógico que tomara medidas para evitarlo. Quizás no quería ser asociada con las críticas o con cualquier controversia que pudiera surgir. Para Can, la situación era diferente. Ya era una estrella consolidada con una gran base de fans. Su imagen pública ya estaba establecida, y las críticas, aunque dolorosas, no necesariamente iban a arruinar su carrera. Sin embargo, es posible que en ese momento Can necesitara apoyo y comprensión. *** La perspectiva de los fans y la realidad del romance ***. La perspectiva de los fans es comprensible. La química entre Demet y Can en Erkenci-Kuş era innegable, y muchos soñaban con que su amor traspasara la pantalla. La separación entonces pudo haber sido percibida como una decepción, como el final de un cuento de hadas. Es natural que los fans se sientan frustrados o tristes cuando una pareja de ficción que aman no continúa su relación en la vida real. El deseo de ver a sus ídolos juntos es poderoso, y la esperanza puede ser difícil de abandonar. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una telenovela. Las relaciones son complejas y las decisiones que toman las personas a menudo están influenciadas por factores que no son visibles para el público. Las emociones, las prioridades, los sueños, todo esto juega un papel importante. *** Conclusiones. La verdad multidimensional ***. En resumen, ¿por qué Demet Özdemir abandonó a Can Yaman? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. La situación fue multifacética y compleja. No podemos afirmar con certeza que Demet abandonó a Can, ya que no existía un compromiso público entre ellos. Lo que sí podemos decir es que en un momento dado, Demet decidió distanciarse, y esta decisión estuvo influenciada por varios factores: la presión de la fama, las críticas al comportamiento de Can, las posibles diferencias en sus personalidades y sobre todo, la libertad de cada uno para elegir su propio futuro. En definitiva, la historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida real no siempre se ajusta al guión de una telenovela. Las relaciones son complicadas y las decisiones que tomamos a menudo están influenciadas por factores que son personales y privados. Lo que sí podemos afirmar es que ambos actores tomaron sus propias decisiones, basadas en sus propias circunstancias y prioridades. Y aunque los fans podamos sentirnos decepcionados, es importante respetar esas decisiones y entender que, al final, cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. *** El legado de Erkenci-Kuş y el futuro de Demet y Can ***. A pesar de la separación, Erkenci-Kuş sigue siendo un éxito. La serie ha dejado un legado duradero en el mundo de las telenovelas turcas y en el corazón de sus fans. La química entre Demet y Can, la historia romántica, los escenarios idílicos, todo esto contribuyó a crear una experiencia inolvidable. Demet y Can, por su parte, han seguido adelante con sus carreras. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, con una gran base de fans.
Sus relaciones personales, aunque han sido objeto de interés, no han opacado su trayectoria profesional. Khan ha continuado trabajando, protagonizando nuevas series y proyectos internacionales. El futuro de ambos actores es prometedor. Han demostrado su talento y su capacidad para adaptarse a los desafíos del mundo del espectáculo. Y aunque sus caminos se separaron, el legado de Erkenci Kuş seguirá vivo, recordándonos la magia que crearon juntos en la pantalla. ***, un mensaje final ***. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet hizo lo correcto? ¿Creen que Khan fue víctima de la situación? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.